Estábamos viendo la desconcentración administrativa, que era la entrega de ciertas competencias y atribuciones a un órgano inferior. En el caso, digamos, puede ser un ejemplo de la Policía Boliviana Nacional, ¿no? Que tiene el Comando General que se encuentra en la ciudad de La Paz, pero tiene 9 comandos departamentales en cada uno de los departamentos. Y estos además tienen sus comandos provinciales y en los diferentes municipios también. Dentro de la lógica, la policía tiene ciertas funciones claramente establecidas, como es, por ejemplo, el hacer cumplir las leyes, el resguardar la tranquilidad pública y, de acuerdo, digamos, a las diferentes unidades operativas, va a realizar ciertas actividades puntuales, ¿no? Esto dentro de la lógica se ha ido transmitiendo a cada uno de los diferentes comandos departamentales, esto a sus comandos provinciales y, lógicamente, han ido copando de mejor manera sus atribuciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil dar las órdenes desde la ciudad de La Paz para todas las actividades y en cada departamento hay un comandante departamental el cual puede tomar decisiones más directamente sobre las problemáticas que se vayan presentando. La desconcentración del ente central en base a una norma ha transferido parte de sus competencias a órganos que forman parte del mismo. La desconcentración es simplemente una forma de organización que tiene agilizar las actividades de la administración central. Como ejemplo, también podemos ver el tema educativo, ¿no? Porque el Ministerio de Educación puede tomar ciertas atribuciones o ciertas políticas de educación y estas a su vez tienen que ser cumplidas. ¿Y quien las cumple en cada departamento? Son los educas, ¿no? Que son instancias de cada departamento que va a tomar ciertas decisiones para cumplir las competencias de las autoridades. Como vemos, las tendencias siempre tienden a liberar de las tomas de decisiones a las autoridades jerárquicas y ir bajando las tomas de decisiones a rangos inferiores. ¿Para qué? Para que se pueda ir maximizando y solucionando problemáticas mucho más importantes. Imagínense, por ejemplo, una empresa, si, si se daña un auto, el gerente no va a ir a dar solución al auto, ¿verdad? ¿Quién tendría que dar solución? En el caso, el encargado de transporte o los choferes que tendrían que pedir autorización de llevar el vehículo a un mecánico para darle solución inmediata. Imagínense si el jefe de una empresa tendría que dar solución a todos los problemas que existen en una empresa. No habría necesidad de subalternos, ¿no? Porque si el jefe lo va a hacer todo, entonces este tendría que ser simplemente un super humano para solucionar todos los problemas. Lo mismo es en el gobierno. Es imposible que el gobierno central pueda tomar las decisiones más adecuadas en todos los espacios territoriales. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor, sobre estos aspectos de la centralización, descentralización y la desconcentración? ¿Alguna pregunta, por favor?
Doctor, ¿Sí? buenas noches. Mi consulta es la siguiente, porque la verdad no sé si existirá una o si estará plasmada en la ley de autonomías nacional lo siguiente. Y si mal no recuerdo, hace mucho tiempo, cuando todavía se utilizaba el término de prefecto, se tenía a nivel nacional una reunión entre prefectos y el gobierno central, justamente para coordinar, planificar y analizar el tema de no solamente autonomía, sino también administrativos. Pero en los últimos años no se ha estado teniendo este tipo de reuniones, es decir, de convocar a las autoridades autónomas en conjunto con el gobierno nacional para planificar. ¿Esto está en alguna parte de la ley de autonomías nacional o, o era Dentro de la simplemente iniciativa? lógica, la ley de autonomías, como hemos visto, es importante que los gobiernos autónomos realicen actividades coordinadas con el gobierno central, se dice. Pero de que diga a que se haga, lastimosamente ha habido ciertos conflictos del ámbito político. ¿Por qué? Los gobernadores afines al gobierno de turno tenían mayor acceso a las reuniones, a tomas de decisiones, ¿no? A recursos incluso, pero a gobernaciones que no eran afines al gobierno de turno, lastimosamente había cierto recelo, ¿no? De poder trabajar coordinadamente. Y eso lógicamente ha llevado a grandes conflictos. No nos olvidemos que el anterior prefecto, que era Manfred Reyes Villa, tenía serios conflictos con el gobierno de Evo Morales porque eran contrarios políticamente. Igual Costas, igual Cosío, ¿no? Igual la gobernadora de Sucre, del Beni, de Pando, incluso en algún momento, obviamente, el gobierno ha hecho una persecución, ¿no? De esas autoridades, iniciándoles procesos, sin tomar en cuenta, digamos, si puede haber sido correcto o no correcto, eso no es el tema, ¿no? Sino que no se podía realizar una actividad conjunta para beneficio de esos territorios. ¿Me dejo entender? Sí, doctor, gracias. Ahora, lo ideal, como decía usted, ¿no? Que se vuelva a hacer esas prácticas de coordinación sería lo ideal para que los gobiernos departamentales puedan hacer llegar sus peticiones al gobierno central, porque la idea es de que todos puedan construir. Si habíamos visto los principios de las autonomías, el objetivo no es simplemente el que se beneficien los territorios autónomos, sino es el trabajo conjunto para el beneficio común. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Todos han colocado sus nombres. Sí, doctor. Sí, ¿Quién doctor. es, quién es ZN? Sí, doctor. Sonia Núñez, doctor. Va a colocar siempre sus nombres completos, por favor. Coloco mi nombre completo, pero ahí está con ZN, doctor. Pero ya, voy a tratar de colocarlo. Usted puede modificar su nombre, Doc- ¿sí? Doctor, pero Ya, doctor. en la primera nomás dijo que pongamos, ¿verdad? Sí, no. Ya. En lo que me Está bien. refiero es cuando, digamos, veo el listado de participantes, por ejemplo, a usted le veo con el nombre de Jacqueline Hinojosa, entonces sé quién es.
pero cuando, Sí. por ejemplo, me entró su compañera, estaba con ZN. Entonces preguntaba quién era ZN. Está bien, doctor. Gracias. Ya. ¿Qué me dijo que se llamaba? Sonia Núñez. Sonia Su- Núñez, doctor, mi micrófono está un poco mal. A ver, le estoy cambiando. A ver, vamos a ver. Ya ha cambiado, ¿no? Sonia Núñez. ¿Así está bien? Voy- Sí. Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Quiero mostrarles un video, tal vez con algunos pros y beneficios y contras de lo que es el centralismo, la desconcentración, que obviamente no todo es perfecto, ¿no? Porque también hay pros y contras. Hay algunos que hablan muy bien del centralismo, porque dice que cuando hay muchas personas que toman decisiones, también hay conflictos, ¿no? No se puede dar la razón a todos. Entonces es suficiente que una persona tome decisiones y listo. Pero también eso hoy en día es bastante negativo porque hoy en día estamos acostumbrados de que mayor cantidad de personas participen en la toma de decisiones. ¿Algún comentario más para pasar a ver este video que les decía? Doctor. ¿Alguna pregunta más, comentario que tengan para pasar al video que les señalaba? Sí, doctor, yo tengo un comentario. Sí, Justamente hay un libro muy interesante que, bueno, es ya de tinte político partidario, que es El engaño populista, pero ahí tiene un postulado muy interesante que estipula que cuando un Estado tiene muchas instituciones, es decir, se deriva en varias instancias, tiende a subir las posibilidades de corrupción, porque obviamente no puedes controlar, digamos, dirección de juventudes, dirección de salud, dirección de culturas, etcétera. Entonces, mientras más instancias tenga un gobierno, más posibilidad tienes de que se pueda desarrollar actos corromper. de corrupción. Sí, entonces, ese comentario quería hacer, ¿no? Y creo que si bien el centralismo es negativo desde el punto de vista que no le das apertura a otras regiones y a otras personas de poder autogestionarse, también el derivar muchas cosas, el derivar en muchas instancias, es muy complicado porque a veces se te escapa de las manos el poder administrar bien. Sí, por eso, como les decía, ¿no? Hay pros y contras. Hay personas que impulsan el tema del centralismo, hay otras que dicen que el centralismo es negativo, hay otras instancias que dicen que la descentralización es inadecuada, porque obviamente hay muchas personas, hay posibilidad de corrupción, hay posibilidad de, bueno, varias cosas que lógicamente si vemos todo lo negativo, estaríamos pues en la dura decisión de que ninguna de estas es la mejor, ¿no? Porque todas tienen sus pros y sus contras. Bueno, pasamos a ver este video, ¿ya? Vamos a empezar conceptualizando lo que significa centralización. Vamos a poner sobre centralización. Dice, todo está centralizado en una sola persona, dadas por una autoridad única. También nos dice que el poder es de forma vertical. Aquí les pongo un ejemplo claro sobre centralización. El dueño de una fábrica de algún producto, ¿ya? Por ser el dueño y es su fábrica, la autoridad lo va a tener él, como única persona, como único representante. Por lo tanto, las decisiones que él toma dentro de su empresa van a ser de forma vertical. Es decir, él toma
toma la decisión y los subordinados lo tienen que acatar, tal cual lo indica. Entonces está centralizado, una sola persona. Características de la centralización. Entre las características tenemos la siguiente: mucho poder en pocas manos. Se dice mucho poder porque es una sola persona la que toma toda la decisión. Si lo hace bien o lo hace mal, es su única responsabilidad. Decisiones unilaterales. Él va a tomar las decisiones de acuerdo a los propósitos, a los objetivos que él quiere cumplir. Y lo va a hacer de una forma unilateral. Hemos dicho que la jerarquía es vertical porque obviamente, ¿no? Imaginemos el dueño de una fábrica, él va a ver lo más conveniente para él. No va a consultar a sus empleados a decir cómo hacemos esto o qué estrategias tomamos. Únicamente él toma las decisiones y comunica al personal para que puedan ejecutarlo. Tipos de centralización. Tenemos dos: el aspecto en la centralización administrativa y la centralización organizacional. En el primero, este de acá, se encarga o se refiere básicamente a las organizaciones públicas, en la que la persona del poder central o el máximo representante se encarga de ejercer funciones y designar responsabilidades a los subordinados. Por ejemplo, en el caso del presidente, ¿ve? Él toma una determinación con su conjunto de asesores y los encargos los designan los ministerios. Por ejemplo, al ministro de Salud, al ministro de Educación, al ministro de Economía, entre otros. Entonces, ellos toman la determinación y ellos son los que ejecutan dependiendo del lugar o de la función que les corresponde hacer. Como vemos hoy en día, por ejemplo, ante esta situación que estamos viviendo, entonces, por ejemplo, ustedes se han podido dar cuenta, el presidente toma las determinaciones, pero cada ministro lo ejecuta de acuerdo al rubro que le corresponde, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera. La centralización organizacional. Básicamente esto se refiere a las organizaciones privadas. Dice la gestión del poder y las decisiones dentro de una empresa. Si nosotros escuchamos el término empresa, básicamente ya se refiere a una organización privada. En este caso, en este tipo de centralización, está direccionada a lo que viene a ser la gestión del poder, recae en un departamento o en un área específica, dirigida por una sola persona. Vamos a poner aquí un ejemplo de lo que es la centralización organizacional. Un colegio particular es una organización privada, ¿sí? Y en este caso, la persona que se encarga de asumir con todas las responsabilidades sería el promotor. Tampoco el director, sino el promotor, porque él es el dueño del colegio. El director se va a encargar de la parte académica, de la parte administrativa del colegio. Pero quien toma todas las decisiones y dice cómo se deben hacer las cosas es el promotor. Tenemos las ventajas. Las comunicaciones son centralizadas. Como está en un solo lugar, entonces es mucho más fácil y más rápido la comunicación. No hay necesidad de desplazarse para poder comunicar algo. Alta capacitación del personal. Quiere decir que la persona que está encargada de dirigir esta organización tiene que ser una persona que tenga la capacidad necesaria para cometer la mínima cantidad de errores. No se duplican las tareas. Obviamente, la persona que dirige se va a encargar de asignar una función a una persona, ¿no? Sería totalmente raro de que asigne la misma función a dos personas. El liderazgo. En este aspecto, tiene que ser una persona que ejerza un alto liderazgo. Es decir, más que jefe, tiene que ser líder. Tiene que saber buscar
buscar las mejores estrategias para dirigir la organización. Desventajas. Entre las desventajas tenemos la distancia entre el poder central y los subordinados. Quiere decir que se marca una distancia entre el que dirige y entre las personas que lo ejecutan. Entonces, siempre vamos a tener como una pirámide. En la parte superior va a estar el que lo dirige y en la parte inferior van a estar los que ejecutan las disposiciones. La falta de participación de otras instancias puede generar frustración. Claro, como es centralizado y es una sola persona la que dirige, entonces los que están en la parte inferior muchas veces pueden querer tener de repente opiniones, sugerencias, pero difícilmente las van a aceptar porque el que decide finalmente es el que dirige la organización. Burocracia. La burocracia es sinónimo del exceso de documentos, un trámite muy extenso, muy repetitivo. Entonces, cuando se habla de la centralización, quizá el que dirige va a querer hacer las cosas de una forma sin respetar los canales necesarios. Y eso hace de que se genere una burocracia. Si falla el poder central, falla el resto de la estructura. Claro, porque imaginemos, si falla la persona que está dirigiendo, todo se viene abajo. Entonces, esas serían las desventajas en lo que viene a ser la centralización. Veamos ahora la descentralización. La descentralización es una forma de gestionar, es decir, de dirigir, pero compartiendo con otras personas las responsabilidades. O sea, acá se comparte, se designa. Con la descentralización sigue existiendo un poder central, lo cual permite generar soluciones con autonomía. Ayuda a descongestionar el poder central, distribuyendo la jerarquía, la carga de trabajo y las responsabilidades. Acá les voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿ya? Vamos a suponer la descentralización. Dice, se comparte. Nos ubicamos en lo que viene a ser el Ministerio de Educación. Ya es la organización que se encarga de la educación en el Perú. La oficina central está en Lima. Pero imaginemos, si tenemos un problema aquí en Pasco, no lo resuelve el ministro, ¿no? Porque sería un poco tedioso. Entonces, aquí se descentraliza. El ministerio está en Lima y esto a su vez está descentralizado porque en cada región hay una dirección regional de educación. Entonces, ante un problema de educación, lo soluciona primero el director regional de educación. Y ya no es necesario tener que llamar al ministro y decir, mira, señor ministro, acá hay un problema y venga usted a solucionar. Sino que lo soluciona el director regional de educación y a su vez coordina con el ministro de educación. Se está descentralizando las responsabilidades. Las características. El poder se comparte en varias instancias. Claro, porque si está descentralizado, el ministro, por ejemplo, ¿no? Continuando con el ejemplo anterior, da las responsabilidades a cada director regional de educación. Y ellos son los responsables en su región de solucionar los inconvenientes. Las gestiones de cada instancia son independientes. Quiere decir que, por ejemplo, la región Pasco, la región Junín, la región Loreto, cada director va a tener un trabajo independiente de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se encuentra. Cada departamento puede tomar sus propias decisiones, por supuesto, viendo ahora el caso de esto, ¿no? Del virus, por ejemplo, ¿no? Estamos aislados con esto de que no debemos aglomerarnos y asistir normalmente a nuestras actividades. Por ejemplo, el ministro de Educación ha dado ciertas alternativas, pero cada región lo está asumiendo de acuerdo a su propia realidad, de acuerdo a las necesidades que tiene en cada lugar. Es decir, está tomando sus propias decisiones de acuerdo a la naturaleza. No puede ser lo mismo en una región y en otra. Cada uno es distinto. Los tipos de descentralización. Tenemos 4 aspectos: vertical, horizontal, territorial, fiscal. En el aspecto vertical, el poder central delega atribuciones
funciones a otras inferiores. Entonces, el que está en la parte superior, vamos a suponer, por ejemplo, el ministro de Salud. Delega funciones a cada director regional de salud para ver de qué manera se organiza su personal y atiende, por ejemplo, en esta crisis ahora que tenemos, ¿no? Él está delegando las funciones. Vamos a suponer que hay un inconveniente aquí en Pasco. No está viniendo el ministro de Salud a solucionarlo, sino quien se encarga el director regional de salud. Descentralización horizontal. La gestión del poder contribuye a instancias con igual jerarquía. Ejemplo, los ministerios. El presidente da las mismas responsabilidades a los ministros. Quiere decir que un ministro no es más que el otro. Por ejemplo, el ministro de Educación, el ministro de Salud, la ministra de Economía y Finanzas están en el mismo nivel. Ninguno es más que otro. ¿Ya? Descentralización territorial. La toma de decisiones se deja en manos de una institución que tiene competencias en un territorio. Por ejemplo, de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Ahora mismo se está tomando las decisiones, por ejemplo, en el aspecto de lo que viene a ser educación. Nuestra región tiene sus propias características a diferencia de otras. Entonces, el director regional de aquí de Pasco está tomando estrategias que quizás son distintas a los de otra región, de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Quizá en otros lugares tienen mayor acceso a lo que viene a ser la tecnología, el acceso a la conectividad a Internet. Entonces, va a tomar otras estrategias. Quizá aquí, por el lugar donde nos encontremos, sea distinto, entonces las estrategias van a ser diferentes. Y la descentralización fiscal es porque cada uno designa su presupuesto de acuerdo a la gestión, de acuerdo a las necesidades que tiene. Un ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna un presupuesto a cada una de las regiones, por ejemplo, en temas de salud. Y cada uno, de acuerdo a su necesidad, va a ejecutar ese presupuesto. De repente, las mismas necesidades que nosotros tenemos no las va a tener otra región. Entonces, ven, cada uno va a cumplir, va a gastar su presupuesto de acuerdo a sus necesidades. Las ventajas de una descentralización. Los procesos son más eficientes. Claro, por el hecho de que está descentralizado, entonces es mucho más rápido. Les pongo un ejemplo. Una persona que vive en Pozuzo quiere hacer un trámite ante el gobierno regional de Pasco. Es mucho más fácil acercarse a una oficina que está en Oxapampa y ahí realizar su trámite a tener que venir aquí a Pasco. ¿Ve? Entonces, cuando está descentralizado, es mucho más sencillo. Mayores niveles de especialización profesional. Por ser una oficina un poco más pequeña, entonces el personal también es en menor cantidad y la persona que lo dirige se encarga de capacitar de acuerdo a sus necesidades. Ve qué especialización, qué capacitación necesita su personal y busca las mejores alternativas. Menos burocracia. Claro, porque si la oficina es pequeña, entonces también los trámites van a ser mucho más pequeños. Administración de recursos propios. Cada uno es independiente con el presupuesto que se le asigna cuando está descentralizado. Pongamos el ejemplo de las municipalidades distritales. En la provincia de Pasco tenemos tantos distritos, entonces ahora, por ejemplo, el presidente a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado un presupuesto, ¿no? Para poder ayudar a las personas vulnerables o con más necesidades, dándoles, por ejemplo, los víveres. Pero cada uno administra sus propios recursos de acuerdo a sus necesidades. Bueno, yo creo que con eso más está comprendido lo que es la descentralización, la problemática, conflictos que se han ido dando. Y bueno, hoy en día todavía existen ciertos ámbitos dentro de la administración pública, todavía descentralización, hay centralización todavía, desconcentración, pero vivimos hoy en día sobre unas autonomías. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para ir cerrando la clase del día de hoy?
Nada, doctor, todo está claro. Bonito estaba el video. ¿Nadie quiere comentar nada? Doctor, ¿Sí? entonces yo creo que a nosotros nos falta un poco esto de la descentralización regional, el problema que hemos tenido ahora con la educación, que el ministro de Educación quiso implementar la enseñanza virtual, pero bueno, muchas regiones y mucha gente se opuso y al final pues estamos llegando a esto. Entonces yo creo que las regiones deberían ser las que vivan en la realidad, busquen soluciones y bueno, no se dediquen más a oponerse o a cerrar los caminos. Sí. Vemos un ejemplo que recién estamos captando lo que es la autonomía, la descentralización. Yo creo que todavía nos falta madurar un poco en este aspecto. Sí, todavía falta. Pese a que estamos a 10 años de vivir autonomías, hace más de 10 años vivir de lo que es la descentralización, la desconcentración, pero el tema de educación todavía es una política de gobierno central, le comento. Eh, por ejemplo, el cambiar las políticas de educación a nivel departamental no es admisible. Todo se toma decisiones a nivel del Ministerio de Educación y obviamente simplemente pasa directrices. Ahora, el tema, por ejemplo, ¿no? Si nos acordamos cuando empieza la pandemia, de un día para el otro, yo me acuerdo un viernes, estábamos pasando clases a los niños normal, nosotros también, y se suspenden las clases y las actividades del sábado y directamente nos dicen que ya no hay clases presenciales, ¿no? Y empezamos estas clases virtuales, que obviamente en este semestre ya lo vemos algo común, pero en los primeros momentos fue bastante traumático, si vale el término, ¿no? Y peor todavía, nosotros en el ámbito, digamos, de nuestra formación, tenemos acceso a ciertas plataformas, manejamos, pese a que nos ha costado, pero imaginen los niveles, digamos, de primaria, secundaria, ha sido mucho más grave, ¿no? Además de que no hay los medios suficientes, pero lastimosamente la política educativa todavía se maneja desde una perspectiva central. No hay desconcentración dentro de lo que son las políticas. Sí, hay una desconcentración de autoridades, ¿no? Pero esas no toman decisiones, sino cumplen lo que el ministro de gobierno, el ministro de Educación va señalando como políticas del gobierno central. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta más, algún comentario, por favor? Doctor, Sí. simplemente un comentario. Después de haber visto el video, considero que no es pertinente para el país en estos momentos pensar en cambiar la estructura política del país, es decir, de un país unitario a un país federal, porque si ni las autonomías, según lo que hemos podido ver en el video, si ni las autonomías podemos administrar bien hasta el momento, que ya es un poco más de una década de autonomías, creo que el federalismo sería muy complicado en estos momentos. Y el desafío del país, o para aquellos que defienden el federalismo, creo que es, en primer lugar, mostrar que las autonomías funcionan, sobre todo en materia administrativa, y después de eso recién pensar en un paso aún más grande que es el federalismo, pero creo que en una estructura política sería, no sé si el término suicidio sea el adecuado, pero a nivel nacional nos destruiríamos si saltamos de unas autonomías que no funcionan muy bien a un federalismo que es un paso aún más fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí está también un argumento en contra de aquellos que defienden el federalismo en Bolivia. Ese sería mi Bueno, comentario, doctor. Gracias. listo. Hay varias versiones. En un momento se habló sobre el federalismo, pero dándonos cuenta, miren, por ejemplo, si no hemos salido del centralismo, no hemos salido de la desconcentración ni de la descentralización que hasta ahorita seguimos viviendo,
pese a que ya estamos viviendo en una autonomía. Imagínense un federalismo, sería un poquito más complicado. Yo creo que cualquiera de las formas de gobierno requieren a un pueblo instruido y dentro de una visión de pueblo, de país, de nación, de un amor a su país. Lastimosamente aquí en nuestro país vivimos más un amor a un regionalismo que a un amor de país, ¿no? Hay varios conflictos que vivimos regionales, cada quien creo que busca su beneficio propio y no se busca un beneficio general para que todo Bolivia crezca, ¿no? Hay posturas bastante radicales, bastante cesadas, pero lastimosamente no tenemos que buscar eso, sino el mejorar como país, ¿no? Y veremos, ojalá que nuestras autonomías en algún momento se puedan entrar en completa vigencia y mejorar. Y si, digamos, la historia nos busca cambiar nuevamente de una nueva estructura de gobierno, veremos, ¿no? Que sea la mejor que se pueda dar. ¿Algún comentario más para, si no, ir cerrando la clase del día de hoy? Hasta el día de mañana, por favor, les voy a mandar el segundo trabajo, que va a ser un trabajo de investigación, que les voy a mandar las instrucciones por WhatsApp para que lo más antes posible, vamos a ver un plazo prudente, pero les voy a dar para que me entreguen, porque ya desde la siguiente semana entramos a un rol de a exámenes, ¿verdad? Sí, doctor. Empezamos Sí, con doctor. usted, doctor. No nos han mandado rol de examen, Sí, solo de está todavía la en carrera. borrador ¿qué se llama esto? El El rol. rol de exámenes, pero yo creo que hasta mañana, por la tarde o noche, ya se les va a comunicar. Hoy día nos han mandado un borrador, estamos revisando algunos aspectos y ya se va a comunicar lo más antes posible, ¿ya? Entonces, estén Y, atentos, por favor, a las instrucciones doc- y obviamente al tema del trabajo que les voy a mandar hasta mañana. Sí, dígame, y perdón. doctor, la primera tarea, no sé, doctor, no escuché. Era el diagnóstico que se le dio. Ya. Ese es el primer Ya, trabajo. doctor. Y el Ya. segundo trabajo que va a ser justamente un trabajo de investigación que les voy a dar. Ya, doctor. Gracias. Ya. Bueno, que tengan muy buenas noches. Por favor, cuídense a ustedes y a sus familias. Y bueno, nos veremos el siguiente lunes, que sería 14. Sí. El 14. Lunes 14. A ver, vamos a ver. Yo creo que este 14 vamos a hacer una reprogramación. Si coordinamos mejor entre ustedes, tal vez el mismo 14 podríamos realizar la clase nomás de retroalimentación para el día 21. Pero a ver, vamos a coordinar con ustedes, ¿ya? Ya, Bien, doctor. Está doctor. bien. Sí. Gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor.